Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al ciclo Webinar de Educación Pública Educando en la Pandemia. La quinta charla del ciclo Webinar de Educación Pública se relaciona con la importancia del liderazgo directivo en las escuelas durante la pandemia. En esta oportunidad nos acompaña Rodrigo Inostroza, profesor y magíster en gestión escolar, con amplia experiencia en cargos directivos y como profesor de aula de establecimientos educacionales. Rodrigo ha sido docente de diferentes casas de estudios a nivel nacional, docente en programas de posgrado relacionados con el liderazgo directivo, planificación y gestión educacional, desarrollo de competencias docentes y creatividad e innovación directiva. Actualmente se desempeña como asesor en la Dirección de Educación Pública, orientando a apoyar la gestión de los servicios locales de educación y su trabajo en red. Le damos la bienvenida a Rodrigo, quien nos expondrá en esta jornada. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, agradezco a las personas que se están conectando en este espacio de conversación y de reflexión que queremos construir en esta tarde. Invitarlo en primer lugar ustedes hay un chat en la página que nos puedan ir contando desde dónde nos acompañan, nos puedan decir su nombre, la institución a la cual pertenecen y también desde dónde están conectados para que vayamos sintiendo esta construcción de comunidad. La invitación del día de hoy tiene que ver justamente de poder reflexionar en torno a la realidad directiva y cómo esta realidad directiva en las escuelas, en los colegios, en los liceos, puede ir acompañando el proceso de aprendizaje y en lo particular hoy día en este escenario tan distinto, tan especial que tenemos a propósito de la pandemia en un año muy complejo, pero también con grandes desafíos. Esa es la invitación y esa es un poco a lo que los quiero invitar el día de hoy. Dos cosas muy breves para comenzar. Primero, creo que es importante para los que somos profesores, ¿verdad? Sabemos que lo importante que es el contacto visual, cosa que hoy día no tengo con ustedes, el contacto presencial, evidentemente que hoy día no lo tenemos, por lo tanto, es algo que echamos de menos, que extrañamos y esperamos poder tener prontamente. En segundo lugar, ¿desde dónde quiero compartir con ustedes un par de reflexiones? Lo primero es renunciar a querer ofrecer verdades, porque no las tenemos, yo tampoco las tengo. Creo que hoy día querer decir algo demasiado novedoso puede ser muy pretencioso. Lo que voy a hacer en este rato de compartir con ustedes es poder, por un lado, tomar ciertas evidencias que la literatura nos ponen de manifiesto, pero sobre todo, y me quiero valer fuertemente de eso, desde la experiencia de haber sido profesor de aula, director de colegio, y sobre todo y especialmente agradecer el contacto con tantos profesores, con tantos directivos de colegios en Chile, que gracias a ustedes también he podido nutrir la presentación del día de hoy. Agradezco especialmente, por ejemplo, un grupo de docentes con los cuales pude compartir el sábado pasado en la mañana, un grupo más o menos de 30, así que para ustedes especialmente agradecerles muchas de las reflexiones que compartimos y que seguramente van a estar presentes el día de hoy. ¿Desde dónde nos queremos mover? Quiero ofrecer 4 momentos. Primero, un momento que tiene que ver con el contexto, sobre eso reflexionar brevemente. Ofrecer también un movimiento respecto a lo que significa reconocer ciertas variables, resignificarlas en tercer lugar y por último llegar a lo que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con el desafío de liderar y cómo poder hacerlo en el contexto actual especialmente. Entonces, como diría un profesor, hecho este inicio, vamos un poco al desarrollo de este espacio. Quizás lo primero, y resulta tremendamente evidente para todos nosotros, es que estamos en una situación de crisis, ¿verdad? Creo que hay suficiente información, las noticias están todo el tiempo bombardeándonos de información, ¿verdad?, respecto a eso. Por lo tanto, no voy a entrar en un detalle respecto de lo que significa en términos sanitarios, por ejemplo, esta crisis, pero sí poder mirarla brevemente de cómo ella afecta o ha afectado y está afectando la educación y especialmente los desafíos que van a instalar para los equipos directivos de las escuelas y de los colegios, no solo de los servicios locales de educación, sino que todos los colegios, todos los establecimientos educacionales de nuestro país. En ese sentido, entender que estamos en una crisis y esta crisis tiene una particularidad y que es una crisis que es global, que ha afectado a todo el mundo y todas las dimensiones. Y para poder mirar esta crisis es necesario poder eventualmente
distanciarnos justamente para poder mirar cómo se comporta sistémicamente en una escuela, qué es lo que está afectando la vida escolar. Yo normalmente, parafraseando a un par de autores, yo siempre decía que los directivos deben tener lo que se llamaba la mirada de balcón o la mirada de helicóptero, ser capaces de mirar la escuela desde arriba, no por un tema de superioridad, sino que sí desde una perspectiva diferente, de poder mirar la escuela en su todo. Y el año pasado ya un alumno me dijo: profe, estás pasado de moda y no tienes que hablar de la imagen, de la mirada de balcón, sino que tienes que hablar de la mirada de dron. Así que a Juan Pablo, que me hizo siempre esa observación un par de veces el año pasado en clase, se lo agradezco, y creo que lo importante hoy día es poder tener frente a esta crisis esta mirada de dron y entender que esta crisis, que es hoy día global, ha afectado distintas dimensiones de la vida escolar, que vamos a profundizar un poco brevemente. En segundo lugar, esta crisis acentúa. ¿Qué acentúa? Acentúa, por una parte, todas aquellas preguntas, dudas o inquietudes que normalmente nosotros podemos tener. Si teníamos preguntas respecto a nuestra salud, temores frente a la estabilidad laboral, etcétera, cualquier crisis, y especialmente esta, acentúa aún más esos temores. Por lo tanto, es de suyo muy propio para un directivo entender que aquellos temores, aquellas preguntas fundamentales, aquellas quizás temas no resueltos que estaban instalados en la comunidad, hoy día la crisis los pone sobre la mesa y eventualmente los acentúa un poco más. ¿Por qué? Porque la crisis lo que nos produce es la pérdida de estabilidad, y evidentemente lo que nosotros queremos para nuestro desarrollo y lo que más buscamos es justamente tener escenarios estables. Ahora, todos los que hemos sido directivos y son directivos y están en la escuela y hoy día me están escuchando, sabemos perfectamente que ese mar de tranquilidad en la escuela nunca lo tenemos, porque siempre es un lugar donde suceden muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy día parecen suceder con una velocidad que no estábamos acostumbrados, como diría Zygmunt Bauman, pero además se producen fenómenos que nosotros nunca los anticipamos y a los cuales hoy día eventualmente tenemos que poder responder. Produce también cambios importantes, y quisiera mencionar especialmente 3. Cambios, por ejemplo, en el comportamiento, lo sabemos en nosotros mismos, en nuestros estudiantes, en nuestros profesores. Cambios también, en segundo lugar, solo para ofrecer una breve síntesis, en lo relacional, nos estamos relacionando de una forma distinta. Hoy día, si tuviéramos que anticiparnos a una conclusión positiva, podríamos decir, por ejemplo, que la relación familia y escuela es diferente. ¿Por qué? Porque hoy día la escuela está en todas partes. ¿Qué duda cabe que, por ejemplo, la sala de clases hoy día ya no está solamente en el edificio de la escuela y del colegio, está en el living, en el comedor, en la habitación de nuestros estudiantes? Muchos de los profesores están haciendo clases, la gran mayoría desde su casa, por ejemplo. Por lo tanto, los límites de la escuela se abrieron. Y como decía un autor por ahí, hoy día la escuela está en todas partes. Todos pueden ver nuestras clases como profesores, ¿verdad? Pueden opinar sobre ellas. Entonces la relación cambia. Y en tercer lugar, sin duda, que hay un cambio muy profundo en lo emocional. Y eso los profesores lo sabemos. Hoy día, producto de la pandemia, se ha instalado la necesidad, por ejemplo, del abordaje socioemocional en los estudiantes. Y yo creo que para ninguno de nosotros, especialmente los que somos educadores, y con esto me refiero a todos los que trabajamos en una escuela, porque todos los que trabajan en una escuela son educadores, ¿verdad? Sabemos que lo emocional es y siempre ha sido una variable fundamental para el aprendizaje. No es ninguna novedad para nosotros. Lo que sucede hoy es que toma una relevancia especial y más particular. Y en esta crisis también creo que vale la pena por lo menos mencionarlo en términos introductorios. Creo que una crisis pone en evidencia lo mejor y también eventualmente lo peor de las personas de los sistemas. Y creo que así como hoy día ha quedado relevancia y hay una valoración social tremenda con todo el personal del área de la salud, a quien nosotros como país tenemos que estar tremendamente agradecidos, ¿verdad? Creo que también es propio de este encuentro agradecer y valorar profundamente todo el esfuerzo, el cariño y el profesionalismo con que directivos, profesores, asistentes de la educación, todas las personas que trabajan y trabajamos en la escuela han estado poniendo
su fuerza, su profesionalismo y sobre todo su cariño en esta etapa. Creo que es fundamental agradecerle a todos ustedes y que nosotros como país vamos a estar siempre agradecidos por todo el trabajo que se ha generado en este tiempo. También creo que los profesores, los educadores, los asistentes de la educación son también, en este sentido, héroes en esta crisis. Y en ese sentido, reforzar una idea fundamental, queridos profesores, queridos educadores, que los profesores, los educadores, sí hacemos la diferencia. Sí podemos construir una sociedad mejor, porque lo que nosotros previvimos en la escuela, y hoy día en esta escuela que está en todas partes, ¿verdad?, es cómo se va a construir la sociedad del mañana. Y en ese sentido, agradecer y valorar lo que han hecho los profesores y los educadores, como recién les mencionaba, por la entrega, el cariño, por esta alta expectativa. Sabemos, todos los educadores, que la primera variable de efectividad escolar dentro de la escuela es el profesor y su encuentro con los estudiantes. Y si tuviéramos que hacer un doble clic de lo que significa ese encuentro entre el profesor y el estudiante, lo que más impacta es la expectativa. Pero esta expectativa que tiene dos partes, o tiene dos grandes componentes. Por una parte es lo que el profesor cree de sus estudiantes, de lo que ellos son capaces, ¿verdad? Que yo sé que tomo un curso, un estudiante, y sé dónde pueden llegar porque creo profundamente en él y en ella. Pero la otra mitad de la expectativa tiene que ver con la confianza que tengo sobre mí mismo como profesional. Entonces agradecer porque esas altas expectativas están generando un impacto positivo en miles de estudiantes. Y quiero aprovechar la oportunidad también porque recibí hace poco un mensaje producto de este webinar de agradecer a un profesor en especial, que ojalá que pueda estar conectado en este momento, que su nombre es Erwin Jorquera, fue mi profesor de Cívica e Historia cuando yo estaba en tercero medio, y él me recordó hace poco en un mensaje y me puso: ¿te acuerdas, Rodrigo, que yo te impulsé a que tú te postularas como presidente del centro de alumnos? Bueno, quiero decirte, querido profe Erwin, que gracias a ti y a tu impulso, no solo fui presidente del centro de alumnos, sino que hoy día también soy profesor, porque tu pasión por enseñar también encendió y llenó mi corazón y mis ganas de enseñar. Así que, querido Erwin, que estás en la 9ª región, en Temuco, a ti mi saludo también y mi reconocimiento. Vamos al segundo momento, a un segundo movimiento en esta reflexión compartida, que espero que sea compartida. Tenemos que reconocer. Lo invito a que podamos reconocer ciertos elementos. Primero que nada, y como directivo lo sabemos, que tenemos que reconocer los efectos en mí y en los demás. En las dimensiones que recién comentábamos, emocionales, relacionales, hay cambios y uno como directivo tiene que darse cuenta que esos cambios se han ido produciendo y tenemos que ponerlos sobre el tapete. En segundo lugar, que reconocer cuáles han sido y cuáles son mis saberes y mis habilidades, y también las de mis equipos, ¿verdad?, para enfrentar esta crisis. ¿Cuánto sé yo de dónde está el otro? ¿Cuánto sé yo de eficacia escolar, de variables de eficacia escolar? ¿Mi equipo cómo estaba preparado? ¿Qué habilidades tenemos relacionales de trabajo en equipo? Porque aquello que teníamos antes se pone en juego el día de hoy. Sin duda que equipos directivos que a lo mejor fueron o han sido más débiles en lo relacional, hoy día pasa a ser más complejo afrontar este nuevo escenario. Sin embargo, es una oportunidad. Y si yo me doy cuenta como equipo directivo que nuestra relación como equipo y nuestra relación con los profesores, con los papás, ha sido más bien débil, bueno, es también una oportunidad para poder reconstruirla. Pero más profundo aún, y la invitación, y esto no quiere ser una terapia colectiva, ¿verdad?, porque no nos podemos hacer cargo de eso, es reconocer cuáles son aquellas convicciones. Lo que Michael Fullan menciona, cuál es el propósito moral que a nosotros como comunidad, y en este caso especialmente como equipo directivo, nos une. ¿Qué es aquello por lo cual nosotros estamos dispuestos a jugarnos en esta escuela? ¿Es común? Y ahí es una pregunta profunda, porque en primer lugar nos pone en contacto, evidentemente, con una respuesta que puede ser muy cortés. Y podemos decir, mira, lo que nos une es el aprendizaje de todos los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una pregunta profunda y a momentos casi existencial o ontológica, de preguntarnos, bueno,
¿Cuál es el propósito moral? ¿Por qué es importante esta escuela? ¿Por qué es importante nuestra labor como profesores, como educadores y como directivos? ¿Por qué es relevante que los estudiantes permanezcan unidos a la escuela, permanezcan unidos a esta comunidad? Y esas preguntas fundamentales, ojalá que sean justamente respuestas compartidas, el propósito moral que nos une como directivo y también como escuela. Sigamos haciendo un pequeño doble clic. Reconocer también como una necesidad directiva, reconocer al otro. Y estamos frente a, primero que nada, un desafío por la ausencia de contacto físico. Evidentemente nosotros necesitamos educación. El aula es irreemplazable. En ese sentido, yo creo que ojalá que estas nuevas formas de comunicación, como la que tenemos ahora, por ejemplo, sea habitual, pero que no nos acostumbremos. Parece un juego de palabras. Ojalá que lo sigamos utilizando, pero no nos acostumbremos porque el contacto personal es irreemplazable. Entonces, reconocer al otro sin tener un contacto personal es sin duda un desafío directivo. Y eso significa, una pregunta directiva, es cómo aseguramos el contacto con los otros, con nuestros estudiantes, con nuestros profesores. ¿Cómo le podemos preguntar dónde están? ¿Cómo están? ¿Qué están necesitando? Porque esas preguntas que son fundamentales, lo sabemos también como en términos de eficacia escolar, van a también cimentar la calidad, por ejemplo, y la pertinencia de su aprendizaje. Entonces, si nos preguntamos, si sabemos que tenemos una ausencia física de contacto, una frase que nos puede ayudar es que debemos saber dónde está el otro porque solo podemos partir desde donde el otro está. Si no sabemos dónde está y las preguntas que tiene, nosotros como sistemas y como directivos podemos tener la tentación de responder o llegar con soluciones de problemas y preguntas que no son reales o preguntas que nadie se hace. Y nosotros llegar con una respuesta de algo que nadie nos ha preguntado. Por lo tanto, creo que una labor directiva fundamental en este tiempo, bueno, lo es siempre, ¿verdad? Pero especialmente en este tiempo, es ir al encuentro del otro. Y en ese encuentro con el otro es preguntarse dónde está y partir desde ahí. ¿Desde dónde está el otro? Porque ese va a ser siempre nuestro punto de partida. Y nuevamente, como decía la lámina anterior, preguntarnos si en ese encuentro con el otro hay coincidencia o no en el propósito que nos une. Sin embargo, lo mencionaba a propósito de la crisis, ¿verdad? Que en la crisis se ponen en juego ciertas cosas que estaban o no estaban instaladas en una escuela antes de y ahora en este nuevo escenario. La empatía directiva, lo quería llamar de esa forma, que es fundamental, tiene ciertas barreras o ciertos elementos que nos podrían decir, bueno, nos dificultan esa barrera, ese encuentro con el otro. Y quisiera mencionarlo en 3 puntos quizás muy domésticos, ¿verdad? En términos de qué cosas a un equipo directivo, en condiciones normales, ¿verdad?, impactan e implican una barrera de contacto y de conocimiento con los demás. En primer lugar, algo que puede parecer muy doméstico, es el abandono del patio y del aula. Creo que cuando los directivos pasamos demasiado tiempo en una oficina, no tenemos contacto con el aula, no estamos en el patio compartiendo con nuestros estudiantes, sin duda que nos dificulta el contacto con el otro y dificulta fundamentalmente la empatía que nosotros podemos tener. De ahí la invitación, por ejemplo, lo importante que es, creo yo, que los directivos hagamos clases, estemos en contacto en el aula, observemos clases, porque nos va a generar una empatía no solo con los estudiantes, sino que también una profunda empatía con lo que significa la labor docente. Otra barrera importante tiene que ver con este directivo que deja de ser aprendiz. Tomo este concepto de aprendizaje o de líder aprendiz de Michael Fullan y Santiago Rincón, especialmente como autores quienes han profundizado mucho en este tema, y que tiene que ver con este directivo que nunca deja de aprender. Ahora, sin duda que puede parecer una frase de cortesía, no, a mí me interesa siempre estar aprendiendo, pero que de verdad. ¿Y cómo se nota si es un líder, es aprendiz? En primer lugar, porque conversa con sus profesores. Le pregunta a sus profesores, a sus apoderados, ¿qué están viviendo? Le pregunta a sus estudiantes, ¿les gustan las clases? Le pregunta a los estudiantes, por ejemplo, ¿te interesa o te ha interesado aquello que yo te estoy enseñando?
La forma de enseñar es la forma que a ti te gusta o te acomoda. No significa con esto que nos vayamos a siempre a condicionar nuestra forma respecto al gusto, ¿verdad? Pero si nunca le preguntamos al otro qué piensa, si le gusta lo que está haciendo, si le gusta la forma en que yo le estoy enseñando, etcétera, vamos a generar una barrera y finalmente no va a haber ninguna empatía. Y en tercer lugar, y quizás a uno como directivo esto le puede pegar un poco fuerte, una barrera es hablar para escucharnos. Es decir, hablar para escucharnos a nosotros mismos y dejar de escuchar al otro. En ese sentido, creo que hoy día pretender tener la verdad y decir, mira, yo como directivo sé perfectamente lo que sucede en mi escuela, sin haberle preguntado a mi comunidad qué es lo que necesita, sé perfectamente lo que sucede en mi escuela, sin nunca haberle preguntado a mis apoderados, a mis estudiantes, a los asistentes de la educación qué está pasando, simplemente pretender tener esa verdad sin haber preguntado, creo que finalmente es un delirio, porque no se puede conocer la realidad sin tener un profundo contacto con ella. Si quisiéramos ir avanzando un poco más, ¿qué significa hoy día liderar en contingencia? En esta realidad. Son elementos que sin duda están presentes en todo momento en la escuela, pero hoy día con especial relevancia. Primero, solamente a modo de síntesis, ¿verdad? Significa liderar con calma, transmitir calma. Creo que un directivo, un director, una directora, un jefe UTP, un liderazgo intermedio, que no transmite calma en su tono de voz, en su actitud física, en lo iracundo que puede hacer con alguna sentencia, es alguien que no está ayudando a esa comunidad. No quiero decir con esto que es que el mundo se esté cayendo y yo transmita una calma prácticamente que sea irresponsable, sino que es un optimismo moderado. Transmito calma, tranquilidad, incluso en un escenario tan incierto como el que hoy día tenemos. Y uno podría preguntarse entonces como directivo, si no sé cuándo van a retomar las clases, si no sé cómo se va a comportar el virus, si no sé tantas cosas, ¿qué cosas sé? ¿Qué certezas puedo transmitir a mi comunidad? Y creo que hay una certeza fundamental que uno puede transmitir como directivo, es decirle al otro, ¿sabes qué? En esta incertidumbre yo estoy acá, estoy aquí, estoy en esta comunidad, tengo un propósito moral que es compartido con la comunidad y yo estoy acá. Y aunque no sabemos cómo va pasando, hay una certeza y un optimismo que yo estoy acá y estoy contigo. En este sentido, es una mirada también que transmite calma, pero una calma lúcida. Y una frase que me ha acompañado este tiempo es el axioma que nosotros como profesionales o como profesores no somos ni víctimas ni culpables, sino que somos profesionales que nos hacemos cargo de lo que nos toca vivir. Segundo elemento, solamente a modo de reflexión, que nos puede ayudar a trabajar en contingencia. Establecer rutinas, tan prácticos como eso. ¿Cuáles son las rutinas de la semana? No sirve un directivo que a los profesores les cambie la agenda semana por semana, ¿verdad? Establece ciertas rutinas. Y aquí una frase que nos puede ayudar, y parafraseo con esto un pensador alemán, y trato de ajustar lo que él mencionaba, yo diría, las rutinas tienen que obedecer al siguiente principio. Rutinas, las mínimas, pero necesarias. ¿Cuáles son las mínimas rutinas que yo necesito establecer para que funcione bien la escuela como estamos viendo ahora? Y esas mantenerlas permanentemente. Pero tampoco llenar de actividades, ¿verdad? Porque créame, y todos lo sabemos, que muchos de los que hoy día están trabajando desde sus casas tienen una carga emocional y laboral importante. Entonces las rutinas mínimas, pero las necesarias, pero por sobre todo máxima preocupación por la condición de las personas. Rutina, las mínimas pero necesarias, pero máxima preocupación por las personas. Los directivos en este tiempo nos tenemos que caracterizar, queridos colegas, especialmente por nuestra preocupación por las personas, por saber dónde están y cómo están, y eventualmente cómo los podemos ayudar o cómo se puede ayudar también en el conjunto de la comunidad. Y en tercer lugar, con creatividad, porque estamos en escenarios distintos. Y como yo soy profesor y no puedo renunciar a ser profesor, los quiero invitar a hacer un muy breve ejercicio. ¿En qué consiste? Les quiero pedir a cada uno de ustedes que tome un papel pequeño, puede ser como de este porte, por ejemplo,
Y les voy a pedir que dibujen un elemento. Yo voy a contar solamente hasta 4, hasta 5. Y ahí, como si fuera un concurso de televisión, separa el lápiz y vamos a compartir. Bueno, no me encantaría que pudiéramos compartir, pero voy a asumir, ¿verdad?, lo que ustedes están construyendo desde sus casas o donde están, aquello que pudieron dibujar. ¿Ven? Entonces, tomamos primero un papel y les voy a pedir que hasta que yo cuente 5, tomen un lápiz, lo pueden hacer también en un cuaderno, en una hoja, como ustedes quieran. Mientras yo cuento hasta 5, quiero que ustedes dibujen una flor. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. En el mismo papel u otro, vamos a hacer otro dibujo. Y mientras yo cuente hasta 5, les voy a pedir que ustedes hagan otro dibujo. Les voy a pedir ahora entonces que dibujen una casa. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. No pueden seguir dibujando. Era un esfuerzo casi mágico, ¿verdad? Voy a tratar de imaginarme qué es lo que tenemos que haber dibujado la gran mayoría de nosotros, de ustedes. Seguramente la gran mayoría de ustedes, al igual que yo, cuando yo les pedí dibujar una flor, tienen que haber dibujado algo parecido a esto. ¿Se ve? O cuando yo les pedí que dibujaran una casa, lo más probable es que la gran mayoría de nosotros haya dibujado algo parecido a esto. Uno podría decir entonces, a lo mejor los profesores no somos creativos, no tenemos creatividad. Quien me presentó al inicio de la charla me dio ¿verdad?, mi biografía académica, y yo, después de haber hecho varios posgrados y tener experiencia, termino dibujando esto. ¿Y es porque no tenemos creatividad? No. Es porque nos hemos acostumbrado a hacer ciertas cosas de la forma habitual, y es como nos sale más fácil. Quizás porque lo hacemos rápido, por la presión, y hoy día la creatividad significa el despertar nuevas formas de hacer las cosas. Yo hice este ejercicio y justamente anoche, estando en mi casa, le pedí a mis hijos, Magdalena y Agustín, y le dije, por favor, quiero que dibujen una flor. Y ellos dibujaron esto. Y también esta otra flor. Bastante distinto a lo que yo había pensado y lo que yo había hecho como adulto. Después les pedí, por favor, dibujen una casa, sin más instrucciones que las que yo les acabo de dar. Y dibujaron esto. ¿Qué nos demuestra eso, queridos colegas? Que la creatividad está. Acaba de fallecer Ken Robinson, ¿verdad?, a quien podríamos parafrasear tanto a propósito de este tema. La creatividad está. Lo que pasa es que el mundo adulto ha tendido justamente a escindirla, a no dar los espacios. Hablábamos de lo importante que es saber dónde está el otro. Bueno, la creatividad se produce a través de un contagio. Los adultos, hay alguien por ahí que dice, bueno, es que los niños son creativos y los adultos nos vamos perdiendo la creatividad. No, queridos colegas. La creatividad permanece en el tiempo. La gran diferencia entre los niños y nosotros es que nosotros tenemos más temor a equivocarnos que los niños. Entonces, si hoy día liderar en contingencia significa despertar la creatividad, significa dar espacios, preguntarle al otro, ¿cómo se te ocurre a ti solucionar este problema? Para que desde ahí, sin presión, puedan emerger nuevas respuestas. Para ir avanzando, ya casi ir llegando un poco al término de nuestra temática y dar espacio a consultas o comentarios que ustedes puedan tener en el chat, quisiera compartir con ustedes un par de ideas respecto a lo que significa liderar equipos en esta contingencia. Nuevamente voy a repetir algo que lo mencioné recién, o delante por lo menos. Sentido de propósito. Liderar en contingencia significa, en un ejercicio casi aristotélico, ¿verdad?, de preguntarnos por el telos, es decir, por el fin. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Aristóteles decía, si el arquero busca el blanco, si tiene esa impronta de buscar el blanco, ¿qué menos puedo hacer yo que buscarle el sentido a la vida? Bueno,
¿Cuál es el sentido de propósito? Y eso tiene que ser, queridos profesores, queridos colegas, una labor directiva permanente en reforzar siempre a la comunidad, a los profesores, a los directivos, a los asistentes de la educación, a los estudiantes, a los apoderados, cuál es el sentido que nos une, cuál es el fin de por qué nosotros queremos ser comunidad y construir escuela. En segundo lugar, y nuevamente me tomo del pensamiento de Michael Fullan y de Santiago Rincón, se produce a través de un contagio positivo. Hoy día, ¿verdad?, sabemos que la palabra contagio es una palabra que es polémica, pero también hay un contagio que puede ser positivo y se puede dar al interior de las escuelas. ¿Y cómo se produce ese contagio positivo entre colegas, por ejemplo? Primero, cuando aquello a lo cual yo estoy invitando es atractivo. Y te invito a algo que es atrayente. En segundo lugar, cuando en eso que te estoy invitando, también tú tomas parte. Eres no solamente alguien que adhiere a algo, sino que te hago partícipe, te pregunto y también te entrego posibilidades de poder aportar. Y en tercer lugar, ese contagio se da en forma positiva cuando los resultados que se van produciendo a corto plazo, todos sentimos, o la gran mayoría de la comunidad, nos sentimos partícipes y responsables de aquello que se va logrando. En tercer lugar, liderar equipos en contingencia hoy significa, evidentemente, considerar la dimensión socioemocional. ¿Qué duda cabe de aquello? Y lo que mencionábamos al principio de nuestra exposición, de esta exposición. Las habilidades que nosotros como directivos podamos haber tenido previo a la pandemia para establecer buenas relaciones con nuestros equipos, la emocionalidad que había en la escuela, el clima laboral, hoy día nos va a ayudar o va a ser un peso el cual arrastramos. Y permítanme decirles a los directivos, habiendo sido yo también directivo durante muchos años, que la calidad del clima laboral, la calidad de las relaciones es y será siempre, creo yo, una responsabilidad también explícita de los directivos. Nosotros somos y debemos ser grandes expertos en construir buenos climas, aunque la situación sea adversa. ¿Por qué? Porque sabemos que el buen clima no solamente genera una promoción humana, que duda cabe de aquello, sino que produce también una adhesión y una participación y un sentido fuerte de pertenencia con la comunidad. Ahora sí, para ir concluyendo, 4 tips, por decirlo así, o 4 áreas que hoy día, en términos de gestión, hablábamos de liderazgo, ahora hablamos también de gestión, que van a ayudar a las escuelas, a los servicios locales, por ejemplo, que nos están escuchando también, bueno, y en general yo diría a toda organización, pero especialmente escolar. Primer principio, gestionar en contingencia significa priorizar por pertinencia. Menos es más. No es el momento, queridos profesores, queridos colegas, de seguir sumando más cosas, sino que priorizar. Decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Y volver en esta frase que les comentaba adelante, que las rutinas o las actividades, las mínimas pero necesarias, pero por sobre todo preocupación por las personas. Entonces, priorizar qué es lo más importante. Segundo, para sumarle a este modelo de gestión, por decirlo así, gestión en contingencia, medir el impacto. ¿En qué? Quizás ofrecerle solamente 3 áreas. Evidentemente los aprendizajes, en lo socioemocional, sin lugar a dudas, porque es una urgencia que nos da la comunidad, y también en la equidad, en ver y medir si el impacto de aquello que estamos haciendo él está llegando a todos los estudiantes, y especialmente a aquellos que más lo necesitan. Significa esto, ¿verdad? El medir el impacto no es otra cosa que poder gestionar con cierta evidencia. Nada peor que seguir haciendo cosas sin tener ninguna evidencia de qué grado de avance o retroceso eventualmente estamos teniendo. Y con esto me sumo a la tercera variable, que tiene que ver con ajustar. Si sabemos que los planes estratégicos de una escuela tienen que establecer ciertos periodos, ¿verdad?, de evaluación para ir viendo si se está avanzando, hoy día en contingencia, esa frecuencia de ajuste tiene que ser aún más periódica. ¿Por qué? Porque el escenario está cambiando con una velocidad que no estábamos acostumbrados. Por lo tanto, si nuestra planificación estratégica
En nuestro plan anual nosotros habíamos establecido evaluaciones cada 2, cada 3 meses, hoy día tendremos que hacerlo cada 1 mes y medio, cada 1 mes, cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque el escenario también es distinto. Y por último, y con esto ya voy concluyendo, significa repensar la educación, repensar el paradigma desde el cual nosotros estamos establecidos y hemos construido nuestra escuela y nuestra comunidad educativa. Repensar, por ejemplo, si volvemos a la escuela la próxima semana, ¿vamos a volver igual? ¿Qué vamos a seguir haciendo como hacíamos antes y qué vamos a haber cambiado? Y cuando preparaba el cierre de este encuentro, recordé una imagen que ocupa el profesor Santos Guerra a propósito de lo que significa hacer pequeños ajustes que nos permiten darnos cuenta de realidades que no la habíamos visto. Y los quiero invitar, no les voy a pedir que lo hagan ustedes, lo voy a hacer yo acá, a un pequeño ejercicio que a mí me hizo mucho más sentido cuando él lo planteaba. ¿Y él qué es lo que hizo? Tomó una manzana, como la que yo tengo acá. Entonces él dice, o yo les invito también a que lo podamos ver así, si yo le dijera, bueno, y esta manzana, pártala por la mitad. Uno normalmente la partiría y se encontraría con esto. Y encontraría dentro de esta manzana una semilla. Normalmente la imagen de la semilla la hemos usado mucho en las escuelas, ¿verdad? Entendiendo que la escuela es un lugar donde cada estudiante puede crecer, puede germinar, la calidad de la tierra, de los nutrientes que recibe en esa escuela, es lo que va permitiendo que el estudiante pueda crecer. Sin embargo, hoy día los estudiantes no están, no los vemos, no están en el aula, los vemos a través de una pantalla o a través de una cámara. Entonces dije yo, y tomando la imagen del profesor Santos Guerra, ¿qué pasa si esta manzana, en vez de cortarla de esta forma, como estábamos acostumbrados a hacerlo, la cortábamos de esta otra manera? Es decir, en vez de cortarla así, la cortábamos de esta forma. Y nos encontramos ya no con esta semilla, sino que más bien con una estrella. Y quisiera terminar con esta imagen, porque hoy día nuestros estudiantes son como una estrella, que están lejanas, sabemos que existen, algunas brillan más, algunas brillan menos, algunas incluso hemos dejado de verlas y no sabemos bien dónde están. Pero queremos, y nosotros como escuela en este tiempo de lejanía y nosotros como equipos directivos, queremos que esa estrella, que es cada uno de nuestros estudiantes y también nuestras profesoras, pueda seguir brillando. Podamos despejar quizás la atmósfera para poder verlas y que ellos puedan seguir presentes. Y que finalmente esta escuela que nosotros soñamos construir sea la suma de todas estas estrellas y que formen una gran constelación que son nuestras escuelas. Invitarlos entonces, justamente que esta manzana, que nosotros sabemos que nos puede ayudar tanto y que es un símbolo, ¿verdad?, también de lo que significan los profesores muchas veces, nos puede acompañar, entender que el liderazgo directivo es una variable irrenunciable y que estamos invitados a construir comunidad y que estamos invitados a construir una escuela nueva, en una nueva educación. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes lo necesitan y lo merecen. Invitarlos y agradecer la pasión con que muchos de ustedes construyen su comunidad, desde Arica hasta Punta Arenas, por todo lo que han hecho y por lo que vamos a seguir haciendo como equipos directivos de cada una de las escuelas que están en nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos a Rodrigo Inostroza por su exposición y damos paso a las preguntas. Daniela consulta, ¿cuál es el principal desafío como directivos en esta pandemia? ¿Preocuparnos de los contenidos o del bienestar de los estudiantes? Excelente pregunta. Yo creo que no es o, sino que y. Sí los contenidos y también la condición de nuestros estudiantes. Pero si me permitieran ser un poquito más arriesgado en mi respuesta, creo que lo más importante hoy día tiene que ver con lo segundo, con saber dónde está el bienestar, cómo están nuestros estudiantes y después los contenidos. No porque no sean importantes, sin duda que lo son, sino porque si no consideramos el contexto vital y la necesidad afectiva de ellos, vamos a estar, es como el profesor que hace clases y este paradigma antiguo cuando uno decía yo fui e hice clases. Lo importante no es enseñar, es que el otro aprenda. Y si yo tengo que preocuparme de su condición emocional para que pueda aprender más y mejor. Hans Reinicke pregunta, ¿cómo sugeriría fomentar la educación emocional en el colegio o las competencias emocionales directivos docentes? Bueno, nuevamente buena pregunta, Hans.
En primer lugar, yo creo que poniéndolo sobre el tapete, declarándolo. Para nosotros como comunidad, lo emocional, las habilidades socioemocionales, lo que se ha llamado, por ejemplo, la alfabetización emocional, es importante, declararlo. En primer lugar, yo creo que declararlo. Y una vez que lo declaro, generar ciertas estrategias, como por ejemplo, diseñar la forma de enseñanza a través del desarrollo de habilidades. Y en ese sentido creo que hay muchos didactas que tienen mucho más experiencia que yo, y hoy día hay propuestas como la metodología en base a proyectos, en base a problemas, por ejemplo, que permiten el desarrollo de muchas habilidades también. Ahora, creo que en este sentido la formación docente y el tipo de relación que modela un profesor frente a su estudiante, en cómo ese profesor lidera la resolución de conflictos, lidera una comunicación y una forma de comunicarse con los estudiantes que sea dignificante y que valore al otro, sin duda que es lo más formativo. Y en ese sentido, los directivos además deben ser y debemos ser ejemplos respecto de aquello. Si nosotros queremos que los profesores tengan una buena relación y una buena comunicación con sus estudiantes, nosotros como directivos debemos ser los primeros en modelar ese tipo de conversación o ese tipo de relación con nuestros profesores. De otra forma no se va a dar y va a ser solo una declaración de buenas intenciones y no va a instalar una emocionalidad ni una forma de relacionarse al interior de la escuela. Y de eso hay mucha evidencia, porque hay escuelas que están separadas por una o por 2 cuadras, pero los directivos de una escuela son distintos a otros y la emocionalidad, incluso la calidad de la convivencia escolar cambia. No porque los niños sean radicalmente distintos de una escuela a otra, sino ¿por qué? Porque los profesores que están ahí y los directivos son diferentes y se relacionan en forma diferente con sus estudiantes y con toda su comunidad. Jaime pregunta, ¿qué barreras son las más comunes que están ocurriendo en la actualidad? Creo que muchas. Creo que una barrera importante, voy a usar por lo menos 2 cosas. Una barrera puede ser la desconexión con la realidad de aquellos directivos que se quedan en su oficina y no tienen contacto con lo que pasa. Ojo, cosa que también puede pasarle a un servicio local, le puede significar a una organización, ¿verdad?, de estar muy lejos de la realidad. Sin duda que esa puede ser una fuerte barrera. Y también reconocer que existen barreras respecto de la organización, del exceso, por ejemplo, de burocracia o de trabajo administrativo, que no quiero decir con eso que lo podamos sacar, ¿verdad?, porque es importante. Pero también es importante cómo los directivos van liberando de ciertas actividades a los profesores. ¿Para qué? Para que se sientan más libres de poder operar de otra forma. Creo que eso es importante y genera ciertas barreras. Y lo otro que sin duda, queridos profesores, que somos herederos de una historia y a lo mejor también son barreras los estilos de liderazgo y los estilos de conducción que hemos ido de los cuales hemos sido también objeto nosotros como profesores. Pero yo creo que eso se puede ir cambiando en la medida que uno toma conciencia de la importancia del cambio. Arturo pregunta, como directivos estamos constantemente preocupados en el bienestar de nuestros estudiantes y docentes, pero ¿quién se preocupa del bienestar del equipo directivo o cómo podemos trabajar en dichas habilidades personales? Buena pregunta. Del equipo directivo yo diría que la directora o el director tiene una labor muy importante como sostén afectivo también de ese equipo, ¿verdad? Pero los directivos y los que hemos sido directores de escuela sabemos que es un cargo a veces que es muy solo, que uno dice, bueno, yo ayudo a mis profesores, ayudo a mi equipo directivo, pero ¿quién me ayuda a mí, verdad? Y creo que un buen seguro o un buen elemento que nos pueda ayudar, creo que también me voy a valer de una figura que ocupa Michael Fullan respecto a esto, es la presencia de ciertos amigos críticos, de ciertas redes de apoyo, por ejemplo, entre directores, entre los cuales nos podemos ayudar, no solamente en lo afectivo, sino que también en lo profesional. Creo que todo lo que sea trabajar en red hoy día nos puede ayudar respecto de aquello. Los directivos, en la medida que establecemos redes de apoyo con otros directivos, y eso es muy virtuoso porque a veces el directivo no está tan lejos del otro, y el otro tiene una experiencia muy parecida a la que tengo yo, también puede ser por una parte un sostén afectivo, sin duda, pero también una ayuda profesional en el cual yo puedo reposar, me puedo incluso desahogar y también con quien le puedo pedir que me vaya a ver, vea cómo trabajo y me pueda ayudar a mejorar. Creo que en ese espacio la generación de redes puede ser un tremendo aporte y creo que hoy día todo lo que se está construyendo en esta nueva educación pública, por ejemplo, a través de los servicios locales, quiere justamente favorecer eso, la construcción y la consolidación de redes de apoyo también entre los directivos y entre los directores y directoras de escuela. Melanie Gutiérrez pregunta,
¿Cuál cree usted que es el rol de nosotros como directoras para la vuelta a clases, si es que hay? Bueno, el rol como directora o como director va a ser primero mantener el propósito moral todo el tiempo, decir queremos volver cuando estén las condiciones, etcétera. Pero sobre todo, si pudiéramos ver el vaso medio lleno, la gran posibilidad que hoy día tenemos como sistema educativo es prepararnos para ese retorno, porque sabemos que no va a ser pronto, ¿verdad? Entonces, dos cosas que me parecen muy importantes que nosotros podíamos tomar como directivos. Primero, preocuparnos ya desde ahora, no esperar necesariamente cuando ellos estén presentes en la sala de clase, preocuparnos por su realidad socioemocional para poder apoyarlos desde la escuela. Y también ir preparándonos cómo va a ser la instrucción en ese tiempo, cuando ellos vuelvan, el tiempo que puedan volver. Pero si me permitieran hacer un doble clic, incluso yo les recomendaría fuertemente que la primera semana, los primeros 10 días, la gran labor que nosotros vamos a tener, y en ese sentido tenemos que preparar la escuela, no solamente lo físico, ¿verdad?, pero sino también lo emocional, va a ser recibir a nuestros estudiantes de vuelta a una comunidad, preguntándoles y dándoles espacio para que ellos puedan conversar, dándoles espacio también para los profesores, ¿verdad?, que ellos puedan decir cómo estuvieron, cómo vivieron esta pandemia, qué necesidades aparecieron, porque sería un tremendo error preparar el retorno, de decir vamos a partir con las clases normales y regulares como estábamos acostumbrados de primer y segundo día, sin considerar todo lo anterior. Creo que es fundamental establecer y planificar muy bien lo que va a ser eso. E incluso, a propósito de lo que decíamos de la importancia de ajustar, puede que nos aparezcan elementos que nos digan, ¿saben qué? Nosotros pensábamos volver a las clases regulares en una semana, pero aparecen variables en nuestros estudiantes que es necesario irlas asumiendo. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitan y porque va a ser la única forma en que ellos experimenten a la escuela como una verdadera comunidad a la cual ellos pertenecen y una comunidad que también se hace cargo de las necesidades afectivas que los estudiantes y también los adultos que componen la comunidad necesitan y han surgido producto también de esta contingencia. Brenda Cortés pregunta, ¿cómo podemos generar instancias de acercamiento con apoderados reticentes a esta nueva modalidad de aprendizaje? Brenda, bueno, un tremendo desafío. En ese sentido no tengo grandes respuestas, solamente hablar sobre el contagio positivo. Sabemos, todos los que hemos sido directores, ¿verdad?, que en mayor o menor medida tenemos siempre a lo mejor uno o dos papás que son muy resistentes respecto de aquello. Sin duda, salvo que haya una vulneración de derechos, ¿verdad?, que uno podría actuar de una forma distinta, son realidades muy distintas. Yo te invitaría, creo, Brenda, en ese sentido, a mirar primero el colectivo que está más adherido al colegio, que está más participativo y es más y que está más vinculado con la escuela. Y desde ahí, eventualmente, generar alguna estrategia de contagio positivo entre apoderados. Porque quizás ese papá tiene un prejuicio o tiene un preconcepto respecto a los profesores, respecto a los directivos, que le impide o genera una barrera, ¿verdad?, hacia la escuela. Entonces a lo mejor yo podría ir y preguntarle, bueno, ¿con qué apoderado eventualmente tiene mejor contacto? Y quizás desde ahí poder irlo cautivando e invitando a la escuela. Pero sin duda que es un desafío complejo y no fácil de poder solucionar, Brenda. Creo que tengo más preguntas que respuestas respecto de aquello. Catalina pregunta, ¿cuán importante es que los directivos en una escuela hagan clases? ¿Tiene algún impacto? Catalina, te agradezco mucho tu pregunta, me parece muy relevante porque además me toca a mí en lo personal una fibra muy, muy trascendental. Creo que sí, que es muy importante que los directivos estemos conectados con la sala de clase, haciendo clase en forma regular o por lo menos haciendo ciertas unidades. Por varias razones, que me gustaría mencionar por lo menos un par. En primer lugar, porque modela a los profesores. Porque es muy distinto que yo como directivo le diga, yo espero que tú seas creativo en tus clases, creo que tú haces las clases, por decirlo así en forma muy doméstica, fome, a que vean que yo como directivo hago clases y hago buenas clases. Creo que en primer lugar modela. En segundo lugar, creo que también me permite a mí como directivo tener foco en lo pedagógico y en el núcleo pedagógico, como diría Richard Elmore. Estoy ahí presente, sé lo que está pasando en términos de aprendizaje. Y el tercer elemento, que puede parecer más vocacional, es que creo que muchos de nosotros, los que somos educadores y que tenemos vocación o queremos tener vocación y pasión por la educación, volver a la sala de clase nos conecta con lo vocacional, con lo existencial, con aquello que nos llena el corazón, y eso también se transmite. Creo que
cuando los profesores ven que sus directivos le brillan los ojos cuando hablan de clase y hacen clase, sin duda que es un impacto tremendamente positivo. Entonces, Catalina, te agradezco mucho tu pregunta porque creo que es fundamental. De hecho, me duele cuando uno muchas veces, o no muchas veces, algunas veces me ha tocado escuchar directivos que dicen, bueno, yo cuando era profesor, qué pena, uno es profesor y nunca deja de serlo, creo yo. Daniela Sanders pregunta, ¿de qué manera debemos prepararnos los líderes escolares en vista al año 2021? ¿Qué consejo puede ofrecernos? Bueno, querida Daniela, nuevamente también agradezco tu pregunta. Prepararnos en varias cosas. Yo creo que en primer lugar, creo que hoy día es una oportunidad privilegiada para poder estudiar. Creo que hoy día hay muchos recursos para poder estudiar y prepararse y quizás para actualizar o resignificar muchos contenidos que tenemos. Y segundo, que tenemos la condición maravillosa, por decirlo así, para ver el vaso medio lleno, de poder planificar un retorno con mucho tiempo de anticipación. Entonces yo diría, en primer lugar, estudiar. Segundo lugar, preparar en términos de planificación. Pero también, quizás hoy día es el momento también de repensar la formación docente que nuestras escuelas necesitan y precisan producto de ese retorno. Por lo tanto, si nosotros hoy día podemos ser capaces de medir los aprendizajes, que vamos a tener instrumentos, y medir, por ejemplo, las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes, en base a eso, tenemos hoy día el privilegio o la situación de poder preparar a nuestros docentes, preparar a nuestros asistentes justamente para aquello. Si sabemos, por ejemplo, o podemos diagnosticar que la gran mayoría de nuestros estudiantes, por ejemplo, los más pequeños, han pasado momentos de mucho temor, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y prepararnos para eso, de cómo, desde el primer ciclo básico, por ejemplo, las profesoras jefes o profesores jefes van a trabajar especialmente el tema del temor que se pudo haber instalado en los estudiantes. ¿Ah? Si hoy día tenemos, por ejemplo, algún antecedente respecto de aumento de consumo de nuestros estudiantes, o estudiantes que están fumando más, o que eventualmente están bebiendo alcohol, más de lo que sabíamos que lo hacían, bueno, tenemos la oportunidad de preparar justamente con la dupla, etcétera, estrategias distintas para poder darle abordaje a eso. No mirar esas realidades significa, creo yo, querida Daniela, ser miope respecto a la realidad y a lo que necesitan nuestros estudiantes. Y nuestra labor como directivo es preparar a nuestra comunidad para justamente recibir a nuestros estudiantes cuando ellos puedan retornar presencialmente a las escuelas. Y la última consulta de esta tarde, Rodrigo. Vale González pregunta, ¿cómo cree usted que debería afrontar un equipo directivo la incertidumbre del retorno a clases? Bueno, creo haber dado algún par de pistas durante la exposición. Primero, me quedaría solamente con un concepto en base a todo lo que, para no repetir muchas la idea. Creo que debería prepararse con calma, con una calma no ilusa, pero con una calma de decir, bueno, no sabemos, primero con conciencia de lo que sucede en el contexto, no sabemos lo que está pasando, no sabemos cómo se va a comportar a futuro, conocemos nuestra comunidad y nos estamos preparando porque sabemos dónde está nuestra comunidad, porque mantenemos permanente contacto con ellos. Yo creo que la mejor forma hoy día de un equipo directivo prepararse para el retorno es establecer canales de comunicación permanente con su comunidad, preguntarle a sus apoderados cómo están, qué preocupaciones tienen, dónde están viviendo, cómo están viviendo, establecer canales de comunicación con sus estudiantes, con los asistentes de la educación. Esa es la mejor forma de prepararse, porque no hay nada peor que un directivo tome acciones o dé respuestas de cosas que nadie le preguntó. Por eso, si ustedes me preguntan, quizá una primera acción directiva en la cual yo me cuestionaría como colegio es si yo tengo estos canales de comunicación permanentes, fidedignos y de calidad con cada uno de los estamentos que constituyen la comunidad de mi escuela, para preguntarles cómo están, dónde están y qué necesidades tienen y a cuáles de ellas puedo eventualmente responder. Agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron en la quinta charla del ciclo webinar de la educación pública, Educando en la Pandemia. Buenas tardes. Muchas gracias.